Nos vamos para Guatemala luego de una larga espera y una jornada de caos en el Congreso de ese país. Bernardo Arévalo recibió finalmente la banda presidencial y se juramentó como presidente de Guatemala. El mandatario asumió el cargo junto a la vicepresidenta Karin Herrera en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en la ciudad de Guatemala. Fue elegido presidente guatemalteco en un balotaje el 20 de agosto con un 60,9% del apoyo y con un discurso anticorrupción. Pero el sociólogo y diplomático de 65 años denunció durante meses las tentativas de burlar los resultados electorales por parte de funcionarios públicos que catalogó como corruptos y quienes impulsaron su suspensión de la personería jurídica del movimiento Semilla, el partido progresista cofundado por él. El conflicto generó protestas a favor de Arévalo, que dio la sorpresa en las elecciones y luego de su juramentación se convertirá en el presidente más progresista desde el retorno a la democracia hace casi 40 años en Guatemala. Inmediato saludo al periodista guatemalteco Alejandro Esquite, con quien vamos a dialogar sobre cómo está el ambiente democrático en Guatemala tras la asunción de Arévalo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido, te saluda César García, ¿qué tal? César, qué gusto saludarte desde la ciudad de Guatemala. Aquí pues son las 6 de la tarde aún y tenemos los últimos rayos de sol, pero definitivamente esto ha traído una jornada intensa para el primer día de funciones del presidente ya constitucional de la República de Guatemala, César Bernardo Arévalo, en un contexto en donde ni él ha dormido, dado el retraso de las actividades de la toma de mando que pues tuvieron entre 9 y 12 horas de retraso. Así es, como fue desde el inicio muy atribulada este cambio de mando, terminó siéndolo también en esta ceremonia. A propósito de aquello, cuéntanos, porque esto representó un inconveniente para muchos mandatarios que acudieron y finalmente a la madrugada recién pudieron ver que Arévalo tomaba el poder. Sí, esto fue lamentable para las delegaciones internacionales que arribaron al país incluso desde el viernes por la tarde-noche, durante la madrugada y tarde del sábado, y asimismo también al final o la madrugada del mismo 14 de enero, quienes tenían una agenda pues relativamente rápida en donde tuvieron reuniones con el presidente hasta ese entonces electo únicamente pues en distintos lugares para poder avanzar con la agenda binacional con las naciones que nos visitaron, pero todo inició en el Congreso de la República, en donde la 9ª legislatura, que era la saliente, decidió conformar una comisión sin votaciones para revisar cada uno de los expedientes de los diputados que resultaron electos en las pasadas elecciones del 25 de junio de 2023. Lo que llamó la atención precisamente en ese contexto era que estaba integrada únicamente por diputados del oficialismo que tenían precisamente la mayoría de los casos ya no eran reelectos. Entonces, de esta manera se empezó a atribuir que estaban intentando dar lo que se denominaba el golpe de Estado que se había venido, entre comillas, gestando o anunciando desde que Bernardo Arévalo resultó electo presidente el pasado 20 de agosto. Fueron varios meses de batalla legal entre dimes y diretes de lo que constituía la Fiscalía de la República o el Ministerio Público en este caso, la Corte de Constitucionalidad, el rol que jugó el organismo judicial y también en este caso las representaciones que hubo por parte de los pueblos indígenas de nuestro país. Alejandro, ¿qué nos puedes contar de las horas subsiguientes? ¿Cómo ha estado este primer día en el mandato de Bernardo Arévalo? ¿Qué es lo que ha decidido? ¿Se han emitido anuncios importantes? En tanto, uno de los anuncios más importantes y que llamó la atención fue la felicitación precisamente de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, cuando a través de su cuenta de redes sociales mencionaba ella que a la brevedad posible espera la presencia del presidente Arévalo en Washington y él mismo acompañado de la delegación de Estados Unidos que se encontraba en el país y que también fueron víctimas de este retraso de aproximadamente 12 horas de los eventos que se tenían programados, anunciaban precisamente el incremento
incremento de apoyo desde Estados Unidos hacia Guatemala en temas de seguridad, migración y economía principalmente, que es uno de los aspectos que llama la atención. También el respaldo que ha tenido a nivel internacional por los presidentes de la región y también de la Unión Europea, que como recordemos jugamos un rol importante desde los organismos internacionales para la mediación y que se diera una transmisión de poder al final en una relativa tensa calma porque hubo disturbios afuera del organismo legislativo por parte de los pueblos indígenas para presionar a la legislatura y que se terminara con la sesión solemne para poder juramentar a la junta directiva que, ojo, es precisamente integrada y liderada por Samuel Pérez, una de las manos derechas de César Bernardo Arévalo durante toda la legislatura recién pasada. Recordemos que el hoy presidente también fue diputado en la legislatura que recién terminó y de esta misma manera pues hoy uno de sus mejores amigos por la madrugada lo investiga como presidente de la República. Postales que quedarán para la historia definitivamente, porque es un gobierno progresista anunciando pues mucho el apoyo principalmente a pues los más necesitados en nuestro país desde distintos aspectos. Uno de sus lemas anticorrupción ha sido principalmente punta de lanza y que lo ha mencionado en los 4 o 5 discursos que ha dado a lo largo del día, en donde no ha dormido, porque la sesión inició a la medianoche, su investidura, y luego él visitó a la resistencia indígena que estuvo por más de 100 días frente al Ministerio Público y luego se dirigió a la Plaza de la Constitución, un lugar de aproximadamente, pues te podría decir 500 metros cuadrados, que estaba completamente abarrotado de gente que lo estaba esperando hasta eso de las 4 de la mañana y posteriormente él ingresó a juramentar al equipo de trabajo que le acompañará, su gabinete de ministros, y luego pues apenas tuvo hora y media para descansar porque luego empezaron las actividades religiosas. Se tiene en Catedral Metropolitana Guatemalteca la tradición de celebrar el Te Deum y luego pues se tuvo también la presentación y nombramiento del presidente constitucional de la República, tal como lo establece la ley, como comandante general de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Un dato curioso es precisamente este desfile que hoy estuvo a puertas o a la vista de la población guatemalteca, cuando tradicionalmente se ha hecho a lo interno de las reservas militares para evitar precisamente que los guatemaltecos no participen o no vean este tipo de desfile que hoy pues abarrotó nuevamente al centro histórico. Alejandro, para terminar, quisiera consultarte cuando se trata de un gobierno que rompe el status quo y que comenzará a investigar y si cumple su oferta de campaña a atacar la corrupción que ha atacado al Estado guatemalteco, seguramente vendrá la oposición y también las investigaciones que siguen su curso en el Ministerio Público. ¿Se advierte un ambiente de desgobernabilidad en Guatemala, de problemas para poder consolidar y llegar a consensos en la clase política? El tema de los consensos llamó mucho la atención ayer por la noche durante la sesión solemne porque pues se tenía muchas expectativas y la oposición, que era del gobierno saliente, pues presentó su planilla y pues sorpresivamente no alcanzaron los votos necesarios. Sin embargo, entre aplausos, la planilla encabezada por el equipo de Bernardo Arévalo, representado en el organismo legislativo, pues fue automático. Es decir, se han alcanzado consensos con las bancadas minoritarias porque la oposición precisamente es del gobierno saliente y que junto a otro partido con el que, si bien no son lo mismo, han sido muy similares en sus acciones y que ya han tenido la presidencia de la República. Juntos ellos suman cerca de 60 votos y normalmente en nuestra Constitución se necesitan entre 81, 120 y 150 votos. Es decir, estará bastante fuerte en el organismo legislativo la división, pero recordemos y quisiera comentarles prácticamente en exclusiva que hace algunos momentos se presentaron 2 recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad, la más alta corte de nuestro país, en relación al nombramiento de la Junta Directiva. Es decir, la tensión política ya inicia porque pues de esta manera están rechazando la juramentación que ya se habría llevado a cabo ayer y que sigue en firme hasta este momento. Gracias, Alejandro, por ese dato muy importante que se ha dado en las últimas horas. Estaremos atentos a cómo va evolucionando Guatemala, que de momento y democráticamente tiene nuevo presidente ya investido. Gracias, buenas noches. Buenas noches, saludos hasta Ecuador.